Bienvenidos a un nuevo video. ¿Pensás venir a Estados Unidos? ¿Vas a agarrar el auto? ¿Querés recorrer las rutas y ver qué hay para ver desde San Francisco a Los Ángeles o de Los Ángeles a San Francisco? Llega hasta el video indicado. Te vamos a mostrar los mejores pueblitos, la mejor ruta, una de las mejores de Estados Unidos. Como los pueden ver, estamos con nuestro autito alquilado gracias a la gente de Cars Rental que nos dio este Kia maravilloso, moderno. Wally ya aprendió a cargar nafta en las estaciones de servicio de acá. Es todo automático el servicio, uno pone su tarjeta, carga el monto que quiere y se debita solo de la tarjeta. Nos llevó un tiempo aprender, pero ya aprendimos. Y la idea de hoy es bajar desde San Francisco hasta Los Ángeles, como dijo Wally anteriormente, por la Ruta 1, que es una ruta escénica a nivel mundial, es famosa, así que tenemos muchas ganas de mostrárselas, de hacer este recorrido con ustedes y que conozcan todas las ciudades, pueblitos y paisajes que hay en el medio. ¿Qué te parece? Estoy muy contento. Tenemos acá este auto que la verdad que funciona de maravilla. Así que vamos, acompáñanos a ver qué pinta. Estamos yendo en este momento por la ruta 280, ¿no es cierto? Exacto. Algo lindo que hemos vivido en Estados Unidos por los lugares donde vivimos es que es toda autopista. En ningún momento se hizo doble mano, en ningún lado. Hemos viajado de Los Ángeles a Las Vegas, de Las Vegas a San Francisco y ahora de San Francisco a Los Ángeles. Y punto aparte, al buen estado de las rutas, ¿no? No hay baches, no hay nada fuera de lugar, es muy cómodo y muy agradable viajar por estas rutas, la verdad. Paradita en la ruta para cargar agüita caliente. Un buen dato, el agua caliente acá es gratis. En Argentina te la suelen cobrar en muchos lados porque, bueno, todo el mundo toma mate, entonces aprovechan y hacen un negocio de eso. Acá entras y te servís directamente en la cafetera. Hay una canillita al costadito de la cafetera siempre donde dice hot water y ahí servís tu termo y te vas. Es muy importante, si van a andar por ruta, tener una compañera que te cede mates, ¿sí? Check. Compañera que te cede mates. Check. Aunque a veces mi compañera toma más mate ella que yo. Pero bueno. Qué pesado. Vengo a hacer una queja acá. Qué pesado. Es que tenemos este termo. Yo les voy a contar una cosa. Trajimos este termo diciendo, ponemos un pie en Estados Unidos y nos compramos un Stanley. Porque podemos. Porque chetos. Porque la tarjeta se pagará sola. No sé. ¿Ustedes vieron a Stanley? Porque nosotros no encontramos. Debemos ser las únicas personas que están hace 10 días en Estados Unidos y no consiguen un termo. En este recorrido vamos a transitar la ruta costera Highway 1, un paraíso para los road trip. Nos lleva a través de varios pueblos bellísimos y paisajes increíbles. Son aproximadamente 6 horas de camino, pero obviamente iremos parando, admirando cada lugar y obvio, mostrándoselos a ustedes. Hemos llegado a una de nuestras primeras paradas, Monterrey. La idea es en cada parada recorrer un poquito y poder mostrárselos. Bueno, y apenas llegamos a Monterrey, nos recibe con una costanera increíble, muy linda, pero muy pintoresco todo, se lo ve muy ordenadito, ¿no? La gente muy tranquila, disfrutando al sol en las cafeterías, comiendo algo, tomando algo. Se nota que es un lugar vacacional y de bastante categoría. Y si parás en Monterrey, tenés que venir a caminar por el Cannery Royal Company. Por acá están todas las fábricas, las sardineras, que cuenta la leyenda que acá en Monterrey se enlató por primera vez un producto. Por primera vez salió una lata acá en Monterrey, en el mundo. Tenemos caminatas armadas acá al lado del mar. Vean qué bonito esto, qué bonito. Podés venir a caminar por acá, te frenás. Si querés, cuando venís en la ruta podés frenar, almorzar acá y disfrutar de estas vistas maravillosas. Miren, hemos llegado a casas de obreros de la fábrica de enlatados, casas históricas acá del 1900, 1940 aproximadamente.
Y si no nos conocen y cayeron acá por casualidad, les contamos que somos Mecha y Wally. Hemos viajado un año en Casa Rodante recorriendo Argentina y Brasil y ahora estamos en un viaje diferente recorriendo la costa oeste de Estados Unidos. Y ahora nos estamos dirigiendo a las 17 millas escénicas que dicen que son increíbles, así que vamos a ver qué onda. Mientras tanto seguimos paseando por Monterrey y la belleza de ver las casitas bien típicas estadounidenses con las sillitas afuera, la verdad es muy precioso este lugar. Hi. Okay, fine. Yeah. Okay. Y para hacer las 17 millas escénicas te cobran $11.75. Miren, acá llegamos y tenés cerrado, tenés que pagar y después te permiten pasar. Con la entrada te dan este mapita donde te explican todos los puntos que hay para parar, con miradores, con playas y demás. Ya estamos recorriendo las 17 millas escénicas, no lo podemos creer, estamos emocionados porque es de esos puntos que cuando empezamos a organizar el viaje lo vimos y dijimos qué lindo va a ser andar por ahí y estamos acá, los viajes se hacen realidad. Es una belleza y recién en la ruta también se nos cruzó un Bambi. Mal, ¿Qué sí. animal es? Un ciervo sería. Un ciervo, hermoso. Tuvimos que frenar rápido porque se cruzó a través de la ruta y ahora estamos con el mar de fondo, seguramente se escucha, la verdad es un espectáculo esta ruta. Estamos muy contentos de haber decidido hacerla en auto porque es imperdible lo que estamos viviendo. Estamos ahora en otra de las paradas, la Bear Rock, que es la piedra de los pájaros, y ahora les muestro por qué le dicen así, ¿no? Esperemos que se llegue a apreciar en el video. Ahí está la famosa Bear Rock y si hacemos un acercamiento, ahí pueden ver la cantidad de pájaros. Llenísimo, llenísimo. Seguimos recorriendo, nos vamos un poquito más por la ruta escénica. Otra parada obligada en las 17 millas, el ciprés solitario. Ahí lo tenemos solito, pobrecito, una gana de hacerle compañía. Vamos a seguir recorriendo las 17 millas, pero le vamos a meter un poquito más de pata porque nos colgamos en los anteriores puntos, salimos a caminar, a pasear. Queremos llegar de día a Carmel by the Sea, que dicen que es espectacular, todo es espectacular, pero bueno, queremos ver la mayor cantidad de cosas posibles. Y una particularidad es que acá cuando hay un stop y los autos paran. Miren el auto de adelante. Ahí hay un stop, el auto va a parar completamente, para, se fija y sigue. Y ahí vamos nosotros, paramos, nos fijamos que esté todo bien y seguimos. Es estricto, lo hacen absolutamente todos los autos y en todos los lugares en los que estuvimos. Llegamos finalmente a Carmel by the Sea. Este lugar lo veíamos por fotos a través de Google cuando soñábamos este viaje. Es perfecto, este lugar es perfecto, tiene un centrito espectacular que después les vamos a mostrar porque vamos a ir para allá. Tiene una playa soñada, tiene el atardecer que cae por el mar, las olas, el mar, es un lujo. Muy linda esta ciudad costera, destacable por también las casitas que se ven. Imagínense tener una casa acá, frente al agua, frente a la playa. Las casas son
hermosa. Si hay algo que también que tenés que ver si venís a disfrutar de estos lugares es disfrutar de la arquitectura, porque las casas son lindas, lindas. Y las ganas que nos darían de estar acá con nuestra casita rodante y poder quedarnos 3, 4, 5 días, porque es un lugar para disfrutar. Lamentablemente estamos de paso, este es un viaje corto, pero sería, la verdad, hermoso. Y de hecho hay muchas casas rodantes que se quedan acá frente al mar. Después de más horas de las pensadas, llegamos a Solvan, que es un pueblo danés, y miren por favor cómo nos recibe, con sus casitas, con sus luces. La verdad es una preciosidad. Son las 10 de la noche casi, tuvimos 4 horas en ruta, pensamos que era más cerca, pero un espectáculo. Y ahora vamos a buscar un hotel, ojalá consigamos eso y algo para comer, ya les mostramos. Bueno. Esta era la única noche que no teníamos ninguna reserva de hotel acá en Estados Unidos, porque dijimos, bueno, vamos a andar por esta ruta hermosa, veamos a dónde llegamos y dónde dormimos, y salió de maravilla. Siempre sale de maravilla. A mí me encanta improvisar un poco, porque después de viajar 4 meses por Brasil en casa rodante, necesitaba improvisar esta noche, no saber bien dónde íbamos a dormir, y encontramos un lujito. Como saben, estamos todos tan infectados con las películas estadounidenses, las películas yanquis, que este es el típico hotel que vemos en muchas películas, con la pileta en el medio y todas las habitaciones rodeando la pileta. Ahí les mostramos. Siento que en cualquier momento me toca la puerta el FBI y investigan un crimen. Es obvio que acá en la pileta de acá abajo sucedió algo misterioso, algún cuerpo, hay algo ahí que me encanta vivir la experiencia. Acá vemos un poquito el hotel, la tremenda pileta que tiene. Me da una pena estar acá solo una noche, Mechi. La verdad que sí, es una pena bárbara, porque la cama se ve cómoda, el lugar se ve súper limpio, tiene heladera, tiene microondas, cafetera, pileta y jacuzzi. Pero bueno, la vamos a disfrutar esta noche, la mañana tenemos desayuno y a seguir ruta nomás. Así que nos vemos mañana. Para. Antes de irnos a dormir les mostramos cómo es esta ciudad de noche, porque no lo podemos creer. Sentimos que llegamos a la ciudad de la Navidad, todo iluminado. Así que nos encanta. Pero bueno, la imagen no es muy buena de noche, así que vamos a mostrárselas de día, porque también tiene su encanto. Gente, estamos solos en Solvan de noche, todo iluminado. La verdad que nos maravilló esta ciudad desde que llegamos, no puede ser. Es una noche mágica, estamos caminando por las calles en silencio, las luces, las casitas que son como alemanas o danesas. La verdad es que son esas noches que no te olvidas nunca jamás en tu vida. No lo podemos creer, y miren que estamos súper cansados porque manejó todo el día, pobre, y estuvimos en el auto todo el día y estamos con mucha hambre, pero no podemos dejar de caminar porque es realmente mágico. Estamos agradecidos a la vida de este lugar que encontramos. Vamos a ver qué onda de día este lugar. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Así nos despertamos hoy en Solvan. ¿Y cuál es el plan del día? Bueno, vamos ahora a ir a conocer un poquito esta ciudad, este pueblo de día, y nos vamos después a conocer Santa Bárbara para terminar este recorrido de ruta que les estamos mostrando en este video desde San Francisco a Los Ángeles. Queremos hacer una aclaración. También, si van a googlear, van a ver que siempre recomiendan en la ruta desde San Francisco a Los Ángeles recorrer también parte de la ruta 1 costera, que es hermosa, por lo que vimos en fotos. Vas al costado del mar, tenés acantilados increíbles, paisajes hermosos, pero lamentablemente en este momento está cerrada, por eso la tuvimos que saltear y venir directamente a Solvan. Así que si van a venir, averigüen a ver si ya está abierta, si la pueden recorrer. ¿Vamos a conocer Solvan, Mechi? Vamos.
Y este es el hotel en el que nos quedamos anoche, ahora lo pueden ver un poquito de día. Y en la entrada, lo que es, ahí estacionamos ayer y entramos y dijimos, ¿tenés una habitación? Sí, señores, viendo que pinta, por favor entren. Algo muy particular de Solvang es que está lleno de panaderías, lleno, hay panaderías por todos lados. Y es increíble cómo cambia un lugar según si es de día o de noche. Parece otro lugar este al que vimos ayer. Es hermosísimo, increíble, nos está enamorando. Así que los dejamos con algunas imágenes más de Solvang y nos vamos a seguir viaje, a seguir ruta. Estamos entrando a nuestro último punto, que es Santa Bárbara, que dicen que es un lugar bellísimo e increíble, así que ahora les vamos a mostrar. Y queríamos recordarles que estamos en un auto rentado, que se lo alquilamos a la gente de Cars Rental, que alquila autos acá en Estados Unidos. Nosotros nunca habíamos alquilado un auto afuera del país, pensamos que era algo mucho más engorroso y es facilísimo, gente. Aparte, te metes por su página, seleccionas fechas, podés hacer consultas por Instagram y te responden al toque súper personalizado. Y además de todo esto, nosotros, que saben que somos muy organizados para los viajes, hicimos todas las cuentas posibles para viajar en avión, para viajar en micro y finalmente para viajar en auto. Y viajar en auto en este país te sale bastante más barato alquilando que con cualquier otra combinación de transporte. Así que recomendadísimo Cars Rental por los precios, por la comodidad y por cómo te atienden de manera personalizada. Ya estamos en Santa Bárbara caminándola un poquito y la verdad que es una ciudad que nos encantó. Es una locura y la gente ya está en hojotas, en remerita, disfrutando de la arena blanca, del mar. Y no es para menos, porque acá vacacionan la gente famosa de Los Ángeles. Acá tienen casa de veraneo la gente que vive por esos lugares. Y ahora estamos caminando por uno de los muelles, supongo, de Santa Bárbara. Presten atención a la belleza absoluta. El color del agua también es muy lindo. El mar en esta parte es muy tranquilo. Hay gente metiendo las patas porque harán unos 23, 22 grados. La temperatura está muy linda, pero no como para meterse al mar. Y allá estamos llegando a esas casitas que hay en el puerto. ¿Qué serán, Wally? Por lo que vemos son restaurantes y podés ingresar con tu auto hasta el final del muelle para poder comer en alguna de esas. No sé si aquello es un hotel también. Y acá podemos observar la arquitectura de Santa Bárbara, que tiene estas casas coloniales con techos de tejas rojo. Así es todo Santa Bárbara, muy lindo. Y se observa mucho nivel, como dijo Mechi, acá se nota que es un lugar de famosos. Los restaurantes son muy exclusivos, se nota. Y tan exclusivo que acabamos de ver un par de precios, sí, la verdad que viendo qué pinta. Ni un pancho podemos comer acá, pero fue muy lindo nuestro paseo. Y cómo está vestida la gente, párrafo aparte, porque es una belleza de ver. Porque te comentamos que si recién caíste en este canal y no nos conocías, estamos en nuestro primer viaje por Estados Unidos. Es un viaje muy low cost. Estamos comiendo mucho del supermercado, buscando precios, porque como saben la economía argentina no está en su mejor momento, así que hay que cuidar el mango. Y hacemos un refresh para los que recién llegaron. Sacamos unos pasajes muy baratos a Estados Unidos. Queríamos estrenar nuestra reciente visa y después no supimos bien cómo afrontar el gasto del viaje. Así que estamos comprando todo de supermercado, haciéndola bien barato, pero recontra contentos de estar en este lado del mundo. Viendo que pinta igual se da sus gustitos. Tampoco es todo tan low cost porque si no, el que convierte, ¿qué pasa, Mechi? No se divierte y tampoco se puede vivir si uno viene a sufrir, ¿no es cierto? Entonces comemos en supermercado y cuando vemos ese lugar mágico nos sentamos a tomar una cerveza y a disfrutar como tiene que ser. Salud, gente, y hasta acá llega un video largo de Viendo que Pinta. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos en el próximo video. ¿Y qué pasa, Mechi? Y suscríbanse, por favor. A ver qué pinta.